Hay personas que hieren sin darse cuenta y otras que sanan sin siquiera intentarlo. En muchos casos, el daño no viene de un acto extremo, ni de algo que destaque. A veces, el verdadero peso está en lo cotidiano, en lo que se repite todos los días, en lo que nadie cuestiona. Un comentario, una mirada, un silencio. Con el tiempo, todo eso se acumula y termina definiendo una persona desde afuera. Esta es la historia de Akane Nishimura, una niña que sin haber hecho nada malo, terminó cargando con un nombre que no eligió, un nombre que poco a poco reemplazó su identidad, La Parca. No era un apodo cualquiera, no era algo que dijeran con cariño, era una forma de marcar distancia, de decir sin palabras directas que ella no pertenece al mismo espacio que los demás. En su salón, Nishimura no tiene un lugar real. Está físicamente presente, pero socialmente está ausente. Nadie busca sentarse con ella, nadie intenta incluirla, nadie se pregunta cómo se siente, y lo más preocupante es que con el tiempo ella deja de esperar algo diferente. Aprende a quedarse callada, a no reaccionar, a no defenderse. Porque cuando intentas y no funciona, eventualmente dejas de intentarlo. Lo que Nishimura vive no es un rechazo explosivo, es algo muy diferente, más constante, más difícil de señalar, pero también más difícil de escapar. Y justo cuando todo parece completamente definido, aparece una variable inesperada, un nuevo estudiante, Taiyu Takada. Desde el momento en que llega, Takada rompe con la dinámica del salón sin siquiera proponérselo. No lo hace de forma rebelde, no está tratando de ir en contra del grupo, simplemente actúa como es. Y eso es suficiente. Cuando nota a Nishimura, no ve a alguien extraña, no percibe el peso del ambiente que la rodea, no interpreta las señales sociales que todos los demás siguen automáticamente. Lo único que ve es a otra persona. Se acerca, le habla, le hace preguntas simples, directas, sin ninguna intención oculta. Para Nishimura, esto no tiene sentido. No entiende por qué alguien querría hablarle, no entiende por qué él no evita el contacto, y tampoco entiende por qué insiste. Para Takada, no se detiene. Cuando escucha el apodo de La Parca, ocurre algo que cambia completamente el significado de esa palabra, al menos para ella. En lugar de usarlo como un insulto, Takada lo interpreta como algo interesante, algo especial. Para él, no es un motivo de rechazo, es una característica única. Y aunque desde afuera puede parecer un malentendido, en realidad es algo mucho más importante. Porque por primera vez, esa palabra deja de ser completamente negativa. Por primera vez, alguien no la usa para lastimarla. Ese momento no soluciona todo, no borra lo que Nishimura ha vivido, pero introduce algo nuevo a su realidad. Una duda, la posibilidad de que no todo tenga que ser como siempre ha sido. Takada continúa acercándose con la misma naturalidad, no cambia su actitud dependiendo de quién esté mirando, no se adapta a la presión del grupo. Y eso empieza a generar incomodidad en los demás, porque cuando alguien rompe con una dinámica establecida, obliga al resto a confrontarla. A pesar de la presencia de Takada, el entorno no cambia de inmediato. Los compañeros siguen actuando igual. Siempre haciendo comentarios, siguen tratando a Nishimura como alguien aparte. Y eso crea un contraste constante. Por un lado, está la forma en la que el grupo la ve, y por otro lado, la forma en la que Takada la trata. Nishimura queda en medio de ambas realidades, y no es fácil de procesar, porque aceptar la cercanía de Takada implica cuestionar todo lo que ha aprendido a lo largo del tiempo. Implica considerar que quizá la forma en la que ha sido tratada no define quién es. Pero cambiar esa percepción interna no es inmediato. Ella duda, se cierra y a veces responde. A veces se queda en silencio, a veces parece avanzar y otras veces parece retroceder. Y eso es completamente natural. El aislamiento prolongado no desaparece con un solo gesto amable. Deja marcas, cambia la forma en la que una persona interpreta todo lo que la rodea. Incluso cuando algo bueno parece,
cuesta confiar en ello. Takada, sin embargo, no analiza nada de esto. No está intentando ayudarla de manera constante. No está siguiendo una estrategia. No está pensando en términos de problema y solución. Simplemente está presente. Y esa constancia empieza a tener un efecto. No inmediato, no evidente, pero sí poco a poco, con cambios pequeños que comienzan a aparecer. Nishimura empieza a anticipar su presencia, empieza a responder un poco más, empieza poco a poco a mostrarse, sin cambios mínimos, pero dentro de su contexto son enormes, porque representa algo que no existía, la intención de conectar. Con el paso de los días, la presencia de Takeda deja de ser algo inesperado y comienza a convertirse en algo constante. Y es precisamente en esa constancia donde empieza a ocurrir el verdadero cambio. No hay un momento exacto en el que yo te diga que Nishimura decide confiar. No hay una escena donde se transforme de golpe. En lugar de eso, lo que hay es repetición. Día tras día, palabras simples, interacciones pequeñas, momentos que vistos desde afuera podrían parecer insignificantes. Pero para alguien que ha pasado tanto tiempo en aislamiento, cada uno de esos momentos tiene mucho peso y mucho valor. Takeda sigue hablándole como si nada estuviera mal, como si no hubiera una barrera invisible entre ellos, como si el rechazo del grupo no existiera. Y poco a poco, esa forma de tratarle empieza a generar algo nuevo en Nishimura. Al principio es una duda, después es curiosidad, y eventualmente una ligera apertura. Empieza a responder más seguido, aunque sean frases cortas, aunque a veces apenas escuche, pero ya no es un silencio absoluto. Empieza a sostener la mirada por más tiempo, empieza a reaccionar, aunque sea con pequeños gestos. Y lo más importante, empieza a anticipar su presencia. Ya no solo que Takeda la busque, ahora de alguna manera ella también empieza a esperarlo. Este cambio es sutil, pero profundamente significativo, porque el momento en el que Nishimura deja de completamente pasiva dentro de su propia historia y comienza poco a poco a participar en ella, sin embargo, este proceso no es lineal. Hay momentos en los que retrocede, momentos en los que vuelve a cerrarse y momentos en los que la presión del entorno pesa más que cualquier avance. Y eso no es una falla, es parte del proceso. Porque cuando una persona ha aprendido a protegerse aislándose, abrirse también implica un riesgo, el riesgo de volver a ser lastimada. Pero aún así, el cambio ya empezó, y aunque sea lento, no se detiene. Mientras la relación entre Nishimura y Takada sigue desarrollándose, el entorno comienza a reaccionar, y no de forma positiva. Los compañeros no ven la situación como algo natural. Para ellos, Nishimura sigue siendo la parca, y cualquier intento de romper esa etiqueta les resulta incómodo. Algunos lo toman como burla, otros como algo extraño, y otros simplemente no lo aceptan. Esto se traduce a más comentarios, más miradas, más presión, y no necesariamente más directa, pero sí más constante. Y esta presión no solo recae sobre Nishimura, también empieza a afectar a Takada. Aunque él no entienda completamente lo que está pasando, empieza a notar que su comportamiento no encaja con el de los demás, que hay una expectativa implícita de que debería actuar de otra manera, que debería alejarse, pero no lo hace. Y no porque esté tomando una decisión constante de resistir, sino porque en su forma de ver el mundo no hay razón para hacerlo. Para él, Nishimura no es alguien que deba evitarse, es simplemente Nishimura. Este contraste empieza a generar algo importante dentro de la historia, porque mientras el grupo actúa bajo normas sociales implícitas, Takada actúa desde la individualidad. No sigue la corriente, no se adapta a lo que es, no modifica su comportamiento para encajar. Y eso, aunque parezca simple, tiene un impacto enorme, porque demuestra que las dinámicas sociales, por más establecidas que parezcan, no son inquebrantables, que basta con que una persona no las siga para que empiecen a cambiar, aunque sea lentamente, aunque sea solo el principio. Mientras tanto, Nishimura observa todo desde adentro y ve cómo Takada interactúa con ella sin cambiar. Ve cómo responde ante los comentarios, ve cómo a pesar de todo sigue estando ahí y empieza a afectar la forma en la que se percibe a sí misma,
porque ya no está recibiendo rechazo, también está recibiendo algo completamente diferente, aceptación. Y cuando ambas cosas coexisten, la percepción interna comienza a transformarse. Con el tiempo, esta relación deja de ser una simple interacción constante y se convierte en algo más profundo, algo más estable, algo más real. Ya no se trata solo de que él le hable todos los días, se trata de que hay una conexión. Empiezan a compartir más momentos fuera de lo habitual, caminan juntos después de clases, conversan más tiempo, se genera una rutina, pero una rutina diferente a la que Nishimura conocía. Una rutina donde ella no está sola. Y dentro de esa rutina ocurre uno de los cambios más importantes. Nishimura empieza a mostrarse tal y como es. No completamente, no sin reservas, pero sí más que antes. Sus respuestas dejan de ser solo reacciones mínimas y empiezan a tener intención. Empiezan a reflejar lo que realmente piensa, aunque sea de forma contenida. Y con eso su identidad comienza a reconstruirse. Ya no es solo la parca, empieza a ser nuevamente Akane Nishimura. Este proceso no borra el pasado, no elimina el dolor previo, pero le da un nuevo punto de referencia, un nuevo inicio. Takada, por su parte, sigue siendo el mismo. No cambia su forma de actuar, no se vuelve más consciente en el sentido tradicional, pero sí su constancia sigue siendo el pilar de todo. Y aquí es donde la historia deja claro uno de los mensajes más importantes. Takada no salva a Nishimura, no la transforma por completo, no resuelve todos sus problemas, pero le da algo que en muchos casos es incluso más valioso, un espacio donde puede existir sin ser juzgada, un lugar donde no necesita defenderse, un punto de apoyo, donde el cual puede empezar a cambiar por sí misma, y eso es lo que realmente define su relación. Porque no se trata de rescatar a alguien, se trata de acompañarlo mientras encuentra su propio camino. Con el paso del tiempo, lo que comenzó como una interacción extraña termina convirtiéndose en algo que redefine por completo la experiencia de Nishimura en la escuela. No porque el mundo a su alrededor haya cambiado radicalmente, no porque todos hayan dejado de tratarla igual, sino porque ahora hay algo que no existía, alguien que se queda. Y ese alguien cambia más de lo que parece, porque el aislamiento no solo depende de estar rodeado de personas, sino de no tener a nadie que realmente te vea. Y durante mucho tiempo, Nishimura vivió exactamente así, rodeada pero invisible, presente pero excluida, definida por otros sin tener la oportunidad de definirse a sí misma. Pero ahora, poco a poco esa realidad empieza a romperse, no de forma dramática, no con un gran momento donde todo cambia, sino a través de algo mucho más simple y al mismo tiempo mucho más difícil de conseguir, la constancia. Takada sigue estando ahí, sigue hablando igual, sigue tratándola igual, sigue sin verla como alguien que debe evitarse, y esa repetición termina teniendo un efecto acumulativo. Porque cuando algo positivo se repite lo suficiente, eventualmente empieza a pesar más que lo negativo. Nishimura no deja de tener miedo, no deja de dudar, no deja de sentirse insegura en muchos momentos, pero ahora esas emociones ya no son lo único que define su día a día. Ahora también hay momentos diferentes, momentos donde no está sola, momentos donde puede hablar sin miedo, momentos donde simplemente puede ser. Y esos momentos donde empieza a reconstruirse, no como alguien completamente distinto, sino como alguien que por fin tiene un espacio para existir fuera de lo que otros dijeron que era. La historia no intenta decir que todo se soluciona con una sola persona, no intenta simplificar lo que significa el rechazo o el aislamiento, pero sí deja algo muy claro, que la presencia de alguien puede ser el inicio de un cambio real. No porque tenga todas las respuestas, no porque entienda todo perfectamente, sino porque decide quedarse, incluso sin entenderlo todo. Y eso es lo que hace diferente a Takada. No su inocencia, no su forma de ver el mundo, sino su constancia. Porque cualquiera puede acercarse una vez, cualquiera puede decir algo amable en un momento específico, pero no todos se quedan. Y en muchas ocasiones eso es lo que realmente marca la diferencia. Al final, Nishimura no deja de ser quien es. No se convierte en alguien completamente extrovertido,
no cambia su personalidad de forma radical, pero ya no está atrapada en el mismo lugar. Ahora tiene algo que antes no tenía, una conexión real. Y a partir de ahí, todo lo demás es posible. Porque cuando alguien deja de sentirse completamente solo, empieza a ver el mundo de otra manera. Empieza a cuestionar lo que antes parecía definitivo. Empieza poco a poco a abrirse a la posibilidad de algo distinto. Y eso, aunque parezca pequeño, lo cambia todo. Al final, esta historia no trata sobre grandes eventos, no trata sobre giros inesperados o conflictos extremos. Trata sobre algo mucho más cercano, más real. Trata sobre lo que puede pasar cuando una persona decide ver a otra persona sin prejuicios. Cuando alguien deja de seguir lo que todos hacen y simplemente actúan desde la honestidad. Y sobre todo, trata sobre cómo a veces no necesitas entender completamente a alguien para cambiar su vida. A veces lo único que necesitas es no alejarte, porque en un mundo donde es tan fácil ignorar, evitar o juzgar, elegir quedarse ya es por sí solo un acto muy poderoso.